Hola, bienvenidos a La Pluma del Chamán. Mi nombre es Aura Metzeri, como siempre encantada de tenerlos por aquí. Bueno, como pueden ver, este va a ser el primer episodio de anécdotas. ¡Yay! Así es, amiguitos, es hora de chisme del bueno. Y en este primer episodio quiero hablarles un poquito de mi experiencia de salida de México y darles más detalles de cómo es realmente que surgió este podcast, por qué el nombre, por qué el logo, por qué todo, básicamente. Creo que es muy importante que conozcan también los objetivos que tengo con este podcast, que sepan hacia dónde vamos, qué tipo de conversaciones vamos a estar generando y para quién vamos a abrir también el espacio en un futuro. Pues bueno, como bien saben, yo nací en México. Me crié absolutamente toda mi vida en la Ciudad de México, una ciudad sumamente caótica. De verdad, no vivan en Ciudad de México, se van a volver changos como yo lo hice. Pero bueno, realmente yo tengo muchísimo que agradecer a mi país, es sumamente precioso. Pero sí que cuando uno vive en esta ciudad se va dando cuenta de que México es un país de muchísimo contraste. Vamos a ver que por un lado tenemos una riqueza cultural increíble. Yo creo que como muy pocos lugares, nosotros albergamos una gran cantidad de tradiciones, de plantas, de animales, de comidas, de idiomas incluso. Es entonces que México tiene toda esta parte cultural muy bonita. Realmente tenemos una cultura que acoge prácticamente a cualquiera. Por eso podemos ver que tanta gente va y aún con todos los contrastes y problemas decide quedarse a vivir ahí, porque es un lugar realmente súper mágico. Si nosotros nos ponemos a analizar la etimología de México, significa en el ombligo de la luna. Es entonces que muchas personas consideraban este lugar el centro del universo, ¿no? Y esto a mí me hace mucho sentido cuando vemos que es un lugar que acoge a tantas culturas y a tantas personas diferentes. Creo que México es uno de estos casos de sincretismo cultural más increíbles. Realmente la época de la colonia lo que hizo fue unir dos culturas muy dispares en unas cosas, muy parecidas en otras y crear algo maravilloso. Sinceramente creo que todavía tenemos muchísimo que ofrecer, mucho que refinar, mucho que recuperar de la cultura antigua, de las raíces auténticas mexicas o más bien dicho prehispánicas, porque como bien sabrán no solo había una civilización mexica, había muchísimas otras culturas. Hay algunas que siguen vivas, que siguen activas y bueno. Por otro lado, tenemos esta parte de México donde hay mucho caos, mucho desorden. Si bien vamos a ver gente muy solidaria, cálida y trabajadora, también hay gente que anda en México sin ningún tipo de conciencia o consideración por los demás. Y uno pensaría que se encuentra esta gente en la calle, en quizás zonas no tan bonitas, pero no, esto tú te lo puedes encontrar en cualquier parte y hay personas que están con este tipo de conciencia no muy desarrollada, o mejor dicho, una inconsciencia en puestos de gobierno, en puestos de poder en los trabajos, y es aquí donde surgen muchísimas situaciones de abuso. Creo que el problema que ha tenido muchas generaciones como la mía es que empezamos a sentir todas estas situaciones de abuso como una forma en la que nuestra propia tierra nos ha defraudado, y no por la tierra en sí, no por esta parte natural que es preciosísima, sino por toda la infraestructura social, ¿no? Es así que yo desde el 2016 más o menos tenía el plan de irme de México y probar vida en Europa, especialmente porque tengo doble nacionalidad por parte de mi familia materna y pues siempre sentía que tenía que venir especialmente a España, ¿no? Y bueno,
cosas más, menos mi hermana lleva un rato viviendo en Países Bajos, también era una opción, pero las cosas se fueron dando de otro modo. Ya en algún momento a mi pareja le surge esta oferta, un contrato de trabajo para Suecia, y me invitaron. Fue una cosa que yo no tenía planeada. Ahora sí que es de esas manifestaciones que uno deja totalmente en manos del universo, y cuando te llega esa oportunidad, esa ola de buena suerte, pues uno tiene que tener el valor de montarla. Y dije, bueno, vamos a dejar absolutamente todo lo que tenemos acá y vámonos esos 3 meses a Suecia. Y pues bueno, fue una época de muchísimo aprendizaje, con situaciones preciosas, situaciones muy desafiantes. Creo que esos 3 meses de mi vida son de los que más he tenido así un aprendizaje concentrado, de esos momentos donde el universo te dice, ¿quieres aprender esto? Y bueno, pum, te suelta así de fregadazo toda la lección. Duele mucho, pero es de lo que más aprende. Ya en algún momento nos soltaremos a hablar más de todas esas experiencias que realmente cambiaron mi vida para bien, aunque fueron muy desafiantes. Y pues bueno, ya con el tiempo llegamos a España. Básicamente llegamos con 1.400 euros para 2 personas. Realmente no es mucho, por no decir prácticamente nada, contando con que no teníamos todavía arreglados por completo nuestros papeles, no teníamos una seguridad laboral, económica. Llegamos sin conocer a más que una persona que nos ayudó en lo que pudo. Y pues llegamos del aeropuerto, fuimos directo a ver una habitación porque ni siquiera teníamos como un lugar para dormir el mismo día que llegamos. Afortunadamente la casera de ese lugar nos aceptó y empezamos así en un pequeño cuartito, compartiendo departamento con otras 4 personas. Y como todo inicio fue muy desafiante, en especial porque no estás seguro de cómo funcionan las cosas en este nuevo país, ¿no? Pero es otra de esas lecciones condensadas del universo que agradezco infinitamente. Me abrió muchísimo todo el panorama, y después de estar como 8 meses en el primer trabajo que encontramos, tuvimos la oportunidad de empezar a rentar ya en un lugar propio que nos gustaba mucho. Y tuvimos ya más libertad para escoger otro trabajo que estuviera más de acuerdo a nuestros intereses y tal. Y pues eso estuvo muy padre, fue una prueba de mucha perseverancia. Realmente hubo varios momentos en los que sí nos las vimos bastante negras, pero como saben, en estos momentos es cuando uno puede sacar a relucir más sus habilidades. Realmente supimos hacer comida de la nada, aprendimos a comer con 20 euros a la semana, que es prácticamente nada por aquí. Y pues siempre uno está sostenido por el universo, ¿no? En especial cuando estamos en estas situaciones donde no vemos la luz, donde no vemos que haya una esperanza inmediata. Pero si uno se pone a ver, así en retrospectiva, se da cuenta que todo el tiempo estuvo sostenido y siempre hubo situaciones a nuestro favor. Si les contara toda la historia con el papeleo, yo diario escribía por las mañanas al consulado de España en México, rogándoles que me soltaran unos papeles, al grado en el que mi madre y mi suegra tuvieron que ir a hacer un papeleo por nosotros allá. Y cuando mi madre le dijo por quién venían, todo el mundo me conocía ahí en el consulado, porque constantemente estaba insistiendo hasta que afortunadamente, y es algo por lo que estoy muy agradecida, se pudieron arreglar todos los papeles y nos dieron el permiso de trabajar por acá. La verdad es que fue un proceso muy rápido. Creo que aproximadamente al mes de estar aquí yo ya estaba trabajando y los papeles de mi pareja ya estaban en vino, ¿no? y se resolvieron muy rápido. Normalmente la gente llega aquí y se la puede pasar 6 meses, 1 año, 2 años sin papeles y encuentran cosas así temporales, como le dicen aquí, trabajo en negro, ¿no? No teniendo realmente una seguridad. Pero realmente yo creo que siempre he sido una persona que se mueve mucho
le busca bastante y además tengo una suerte maravillosa, por lo que estoy muy muy agradecida. Y siento que parte de esa suerte ha sido construir una certeza en mi vida y atreverme a tener estas experiencias. Realmente mucha gente me ha dicho que soy como muy aventada, pero yo les voy a dar este consejo una y mil veces. Si tienen la oportunidad, tómenla. ¿Por qué? Porque igual si fracasan, del fracaso es de lo que más se aprende. Hay una frase que me encanta, sinceramente no sé de quién sea, pero dice, el éxito es un camino construido de los fracasos y del éxito no se aprende absolutamente nada. Pero del fracaso es de lo que más podemos aprender. Entonces, si uno va por la vida con esta seguridad en la que al final todo va a estar bien, de una u otra forma se tiene que resolver, uno se va a ver muy acobijado por la vida. Incluso si uno se cae o falla, pues ya tiene esa experiencia, ese aprendizaje que le va a permitir hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces sí, si ven estas llamadas, estas oportunidades, de verdad, no duden en tomar acción, porque siempre la vida está escuchando. Si nosotros decimos que queremos algo, nos llega la oportunidad perfecta y no la tomamos por miedo, pues es una forma de comunicar que no lo queremos tanto como en realidad lo creemos, ¿no? Pero si vemos esas señales, esas oportunidades y decimos, no me siento totalmente preparado, pero va, le entro. Y uno le entra con esa seguridad y esa confianza, se va a ver totalmente acobijado, porque estamos reafirmando una decisión sobre algo que queremos. Y es esa fuerza de decisión la que nos lleva con el tiempo a completar nuestros objetivos. Eso es lo que yo siento que pasó ahora que empezamos nuestra vida por acá. Esto solo así como en paréntesis, en Suecia no nos fue tan bien, pero fue gracias al fracaso por ahí que supimos cómo movernos por acá mucho, mucho mejor. Y bueno, les cuento. En México, al menos si no tienes como una base económica buena, realmente uno crece con un instinto así de supervivencia bien desarrollado, ¿no? O sea, uno en México tiene que estar todo el tiempo atento, porque si no, ya te robaron, ya te estafaron, ya te pasó esto, ya te pasó el otro. Esto por un lado es muy bueno porque hace a la gente muy perceptiva y al menos a mí me ha hecho una intuición muy muy acertada con la gente, pero si uno no supera ese miedo primordial, puede vivir constantemente en un estado de supervivencia. Y eso fue lo que a mí me pasó. Realmente mi primer año en España fue así, estar en modo supervivencia, hasta que me fui dando cuenta que aquí el orden social, las reglas, la abundancia económica son como normas básicas, ¿no? Es algo que siempre y cuando sepas tú moverte, aunque sea un poco, lo vas a tener totalmente asegurado. Y es entonces que yo voy superando este instinto de supervivencia, este estado de supervivencia eterno, y me permito ver un poco del vacío que iba cargando desde México, pero que no notaba por este modo de supervivencia. Es aquí que yo empiezo a despertar, empiezo a ir todos los días a yoga. Algún día quiero hacer una entrevista con mi maestra de yoga, yo sé que les va a encantar esa entrevista. Y es aquí que yo empiezo a pasar por un proceso de despertar muy muy fuerte. Yo tenía interés por el ocultismo desde hace mucho tiempo, pero había sido algo, digamos, solo como una curiosidad. Nunca lo había tomado tan en serio ni me había puesto a investigar tan a fondo. Y pues bueno, empecé a ver que todas estas herramientas de estudio del pasado me iban a funcionar más en este momento de mi vida. Es entonces que yo empiezo a meditar, me pongo a escribir diario. Yo había empezado una carrera como escritora más o menos por el 2016 y la dejé un buen tiempo. En cuanto la empecé a retomar y además me empecé a alimentar de algunas visiones que tenía durante sueños o meditaciones, en alguno de estos sueños yo empecé a ver un árbol. Y
al final eso se convirtió en un cuento que se conectó mucho con mi situación personal de ese momento. Si les soy muy sincera, en ese momento yo estaba trabajando en un bar y cuando estás en ese tipo de ambiente tanto tiempo, uno se puede ir sumergiendo mucho en esta especie de tulpa que es como estos equipos de trabajo donde el alcohol está muy presente y los espíritus del alcohol están fuertísimos ahí además, ¿no? Entonces yo me veía muy arrastrada a esto y me empecé a dar cuenta de que no era algo para nada positivo para mí. Entonces, mientras yo voy escribiendo este cuento, me voy proyectando una persona que pasa por un viaje psicodélico y ve este árbol porque quiere salir precisamente de este ambiente de la bebida, y al final de la visión a esta persona le entregaban una pluma de pavo real. Me puse a investigar mucho sobre este simbolismo de la pluma del pavo real, especialmente porque a mí me encanta muchísimo el hinduismo y me doy cuenta que es uno de los símbolos de Krishna. Algo también dentro de esa visión fue el ver esa pluma, que se convirtió en una pluma para escribir, y saber que se llamaba como la pluma del chamán, ¿no? Para que tengan un poquito de contexto, de ahí viene. Después de esto, yo hice un viaje a México recientemente, porque con este vacío que fui sintiendo, que les contaba hace rato, pues tanto mi pareja como yo volvimos a conectar con México. Empezamos a verlo desde una perspectiva bien diferente, mucho más amorosa, y quisimos reconectar con esta cultura ancestral. Es entonces que yo retomo el tema de las plantas sagradas. Es un tema desde hace muchísimo tiempo. Es una temática que está de hecho en el linaje paterno. Entonces a mí este tema siempre me había fascinado, al igual que me encanta el tema del pulque, que en algún momento también hablaremos de eso. Y en cuanto yo empiezo a estudiar sobre estas plantas sagradas, me doy cuenta que me siento muy llamada por toda esta temática, más porque por muchas situaciones de la vida yo he estado en un proceso terapéutico desde hace muchos años y sentía que algo no acababa de encajar en este proceso curativo. Y era como un poco esta batalla que tenía con algunas adicciones, digamos al alcohol, también a las redes sociales, a los ordenadores en general. Y dije, bueno, vamos a probar qué tal me va con la medicina sagrada. Es entonces que yo viajo a México, hago una preparación así mental desde 2 meses atrás, en la que dije, bueno, voy a ir a un viaje. Empecé a pensar en los objetivos que tenía en este viaje psicodélico, también informarme, porque aquí voy a meter un pequeño disclaimer. Vamos a hablar más en el futuro sobre plantas sagradas. Es muy importante aclarar que esta es una decisión personal, que no es algo recreativo, no es algo que yo recomiende así como si fueran dulcecitos. Es algo muy, muy delicado y que sí requiere una preparación, requiere de mucho discernimiento también para encontrar a una persona que esté realmente preparada para administrar este tipo de medicinas, ¿vale? Disclaimer acaba y continuamos con la historia. Es entonces que después de toda esta preparación, yo encontré a una guía que me pareció excelente, una facilitadora que en algún momento también me gustaría mucho entrevistar. Y pues tuve 2 tomas de Shanguita, que son viajes muy cortitos, muy condensados, pero súper intensos, ¿no? En el primero fue una cosa muy introspectiva, muy bonita, muy tranquila, pero ya en la segunda toma toda la realidad se me desdobló de una manera brutal, pero que de verdad yo sentía que estaba en otra dimensión, en otro planeta, y tuve una muerte del ego marca perro. Algún día les quiero contar porque ese viaje estuvo increíble. Ahorita lo vamos a tocar muy por encima nada más. Esta toma que hice fue en Teotihuacán y fue abajo de un árbol muy muy grande.
Para quienes estén más informados sobre la importancia de los árboles, son centros energéticos bien importantes y bien fuertes. De hecho, si ustedes quieren empezar con técnicas de grounding o de conexión con la tierra, pueden buscar un árbol, ver el que les guste y abrazarlo. Esto realmente lo que va a hacer es que se empiece a activar su sistema de chakras, que empiecen a sentir más el cuerpo, se empiecen a manifestar emociones atrapadas y tengan esa conexión por medio del árbol. Son como viejitos sabios. Es por eso que la cultura celta, por darles un ejemplo, los tenía como algo tan importante. Recordemos que las plantas son seres que tienen así miles de años de evolución. Técnicamente son mucho más viejos que el ser humano y por lo tanto cargan con una sabiduría así que es mucho más elaborada que la que tiene la humana. De alguna manera es más vieja. Entonces estamos abajo de este gran árbol. En esta segunda toma la facilitadora me dijo, tienes que fumarle mucho más y tratar de aguantar hasta que de verdad ya no puedas, de verdad verlo como algo que tú puedes superar, ¿no? Finalmente, en toda esta visión chamánica, se habla mucho del camino del guerrero, y el guerrero no es el que va a una guerra física, sino el que es capaz de ir hacia adentro y ver a sus propios demonios. Y lo que hacen este tipo de sustancias es abrir nuestra percepción, abrir todo el sistema Kundalini, para que todas las cosas que estén dentro del cuerpo ahí como anquilosadas salgan, se empiecen a mover y tengamos una visión mucho más certera de lo que es la realidad. Entonces en esta segunda toma me animo a darle mucho más fuerte hasta donde pude. Ya me recuesto y en cuanto empiezo a ver el árbol se empieza a romper. Hagan de cuenta como si la realidad que vivimos fuera una cosa así condensada, muy doblada, pues a mí se me empezó a abrir, ¿no? Empecé a ver mandalas, por supuesto, y algo dentro de mí me dijo como que si la vida se estuviera desarrollando en Júpiter, así serían los árboles y absolutamente todo. Ahí fue cuando empecé a tener una especie de mal viaje que fue así fundamental para mí, fue increíble y aprendí un montón. Y al final logré aterrizar muchas cosas, logré conectar, tuve ya un par de epifanías muy bonitas y terminó siendo un viaje precioso. Yo creo que la experiencia más sublime de toda mi vida. Haremos un episodio contando todo el viaje. Pero bueno, en resumen, yo voy haciendo la integración de toda esta experiencia fuera de la realidad ordinaria y en algún punto me di cuenta, oye, este árbol que vi fue el árbol sobre el que escribí hace unos meses. Precisamente este cuento hablaba, como les comentaba, de un marinero que quería dejar como toda esa vida de fiestas, de alcohol, de sentirse rodeado por un ambiente que no le era propio, y a través de una toma de una planta sagrada es que logra encontrar ese árbol y ese propósito, ¿no? Es entonces que yo me doy cuenta, yo ya había visto este lugar, yo ya había estado aquí, por lo menos en un viaje mental. Es por eso que después de este proceso de reconectar con la escritura, reconectar con el conocimiento espiritual, el ocultismo, la astrología y todas estas cosas que me fascinan, dije, tengo que empezar a hablar sobre esto. Ya no solo escribirlo, es momento de ir sacando este conocimiento, sí, con el disclaimer de que esto se tiene que utilizar con mucha responsabilidad y reflexión. Son cosas bien delicadas, porque si uno no ve con respeto este conocimiento y este tipo de prácticas, de verdad que la vida se los va a comer vivos. Ese fue otro mensaje que tuve durante este viaje. Me di cuenta que estamos andando por algo tan grande como lo es el mundo espiritual. Realmente el mundo físico es el mundo espiritual condensado. Es esta energía del espíritu densificada.
pero estamos ante algo tan grande, tan gigante y que no comprendemos totalmente por esta misma inmensidad que tiene, que no nos queda más que admitirnos como solo una pequeña milésima del universo. Si nosotros perdemos el sentido de esta percepción, me di cuenta de que estamos absolutamente perdidos. Entonces, bueno, pronto haremos el episodio anecdótico sobre este viaje con Shanguita, que es una planta, bueno, una combinación de plantas más bien, muy, muy, muy noble, muy bonito. Hay quien dice que es el espíritu de Madre Tierra, entonces es una combinación bien, bien amorosa. Y vamos a hablar en general sobre el uso de estas medicinas sagradas también. Pero bueno, por ahora esta es la historia de la pluma del chamán, cómo surge a partir de esta reconexión con el conocimiento ancestral, y es una invitación también a que vean más allá de un instinto de supervivencia, de un estado de supervivencia, que logren conectar. Si hay un vacío, conecten con ese vacío porque los va a llevar al origen del dolor, y es ese origen del dolor donde puede salir la mayor fortaleza y las cosas más bonitas que puedan hacer. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, si quieren escuchar alguna anécdota en específico, yo estaré súper encantada de hacerlo, siempre en este espacio que es también para ustedes. Gracias por estar aquí, que estén súper bien. Chao. Hola, bienvenido.